Hola a todos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Masters TV, un espacio de comunicación y liderazgo. Y bueno, hoy nos acompaña en el foro el doctor en Derecho Héctor Victoria Maldonado. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. También nos acompañan, como cada miércoles, dos integrantes de Masters Yucatán, Canek Moreno. Hola Majo, un placer estar el día de hoy con el equipo de Masters TV. Y Ana Paola Barroso. Hola Majo y a todos, muchas gracias por invitarme el día de hoy a este programa tan importante que es Masters Yucatán, y qué mejor invitado que el doctor Héctor Victoria Maldonado. A continuación leeré su currículum. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de licenciatura, especialización y maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Yucatán. Notario público del Estado de Yucatán y del Patrimonio Inmueble Federal. En la Administración Pública fue subsecretario de Gobierno del Estado de Yucatán, director jurídico de la Secretaría de Educación y jefe de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Académico de número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en Derecho Fiscal. Miembro del Colegio de Abogados de Yucatán y del Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho. Académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad del Mayab, Universidad Marista, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad del Mayab, Universidad Marista, Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Panamericana. Idiomas, inglés y francés. Muchas gracias, Ana Paola. Y bueno, doctor, para empezar, para entrar en materia, me gustaría que nos explicara qué es un notario público y cuáles son sus funciones. Okay. Pues gracias por la invitación para hablar sobre todo de un tema que apasiona, que es el derecho. El notario es un profesional del derecho, en primer lugar, al cual el Estado le dota de fe pública para dar fe de los actos que celebran los particulares. La labor de un notario es importante en la enajenación de inmuebles, la constitución de sociedades, el desarrollo económico de un país, porque interviene tanto en las actividades traslativas de dominio como en la generación de sociedades, de empresas que dan lugar a empleos y que luego permite que la actividad económica se desarrolle. El notario es entonces un importante eslabón en la cadena de producción de un país. Así es, doctor. Muy interesante, doctor. ¿Y qué requisitos se deben de cubrir para llegar a ser notario público? Bueno, cada entidad federativa, cada estado tiene su propia legislación en materia notarial. No es una legislación federal única, pero en el estado de Yucatán, que desde hace ya varios años ha modificado su legislación, ha sido particularmente estricto en la selección de las personas que deben desempeñar la función del notariado público. Hoy se requiere presentar dos exámenes, un primer examen para ser aspirante y un segundo examen cuando se quiere obtener la patente. La patente es un número cerrado, es lo que se llama en el notariado un clausus número, porque no es variable el número de notarios en Yucatán, somos 100 notarios únicamente, y cuando hay una vacante, entonces esta se cubre con los aspirantes, con quienes tienen la patente de aspirante a notario. Súper. Doctor, ¿de qué manera la era de la digitalización ha impactado en las actividades de los notarios públicos? Es bien importante porque si un notario que tradicionalmente ha sido identificado como un profesional del derecho que tiene que estar en una continua capacitación, la materia digital nos lleva a una capacitación todavía mayor. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, las altas en el Registro Federal de Contribuyentes de las sociedades se hace todo digitalmente. Los avisos que se tienen que dar, el notario es un auxiliar de la administración, ayuda en la recaudación de los impuestos, ayuda también en la constitución de sociedades. Entonces, todos estos trámites se hacen digitalmente, de manera que el notario tiene que estar continuamente en capacitación. Hoy la era de la digital es tan amplia para el notariado que se habla inclusive de actos, contratos jurídicos desarrollados
todos a través de sistemas digitales, es decir, con la intervención de un notario, pero en un denominado protocolo electrónico. Así es. Y doctor, ¿en qué considera usted que se distingue la abogacía de las demás profesiones? Bueno, hablábamos del notariado y pues dentro de esto decíamos que es un profesional del derecho. Entonces, el derecho es una de las primeras profesiones que hubo desde el derecho romano, de manera tal que la tradición jurídica y la importancia que hoy representa el ejercicio del derecho para un profesional es fundamental. Hoy no podría entenderse una vida social sin la existencia de los abogados que ayuden no a que los conflictos se solucionen, que eso es una tarea posterior, sino a que los conflictos se prevengan. Y creo que hoy es mucho más importante la tarea de prevención que realiza el abogado antes que la tarea de solución de un conflicto en específico. Así es. Doctor, sabemos que el campo para un abogado, para ejercer es muy amplio. Sin embargo, ¿qué significa para un abogado la oportunidad de desempeñar un cargo en la administración pública? Bueno, esta es una de sus tareas. Una de las tareas es que el abogado se desempeñe en el campo de la función pública, pero yo creo que implica una doble responsabilidad, porque el abogado se forma en la tarea de prevenir los conflictos, pero también a veces se tiene la enorme oportunidad de servir socialmente y de ayudar a que el Estado conserve sus tradiciones de seguridad pública, sus tradiciones de seguridad jurídica, y eso pues para cualquier profesionista, pero particularmente para un abogado es doblemente una responsabilidad. Claro. Muchas gracias, doctor. Bueno, ha llegado el momento de irnos a un corte comercial. Esto es Masters TV, un espacio de comunicación y liderazgo. No le cambien. Ya estamos de regreso en Masters TV con nuestro invitado especial, doctor Héctor Victoria. Y doctor, por favor, me gustaría que nos hablara un poco sobre su libro Sujetos y Responsabilidades Tributarias en México, publicado por Editorial Porrúa. Bueno, pues es un libro que hace algunos años encontró su primera edición y que de lo que trata básicamente es de presentar al contribuyente común y corriente una serie de conceptos, de estudios que le ayude a comprender mejor cómo es nuestra obligación contribuir a pagar los gastos públicos. Cómo pagar impuestos a veces se ve como algo pues que a nadie le gusta, pues que nos genera siempre una cierta molestia, Sí, ¿no? pero que también cuando entendemos que el gasto público es indispensable para sostener muchos de los servicios, Así es. y cuando pudiéramos conseguir que el Estado administre esos recursos en forma eficiente, en forma transparente, seguramente los ciudadanos pues, contribuiríamos más fácilmente a esos gastos públicos. De eso trata un poco el libro. Es un libro evidentemente para personas que tengan algún
algunos principios en materia tributaria, pero también pretende llegar a una base más amplia de lectores que se introduzcan en el tema, que conozcan cómo es eso de pagar contribuciones, para qué nos sirve y dónde estamos ubicados y quiénes auxilian a la administración pública en esto de la recaudación de impuestos. El libro pues ha tenido una buena acogida desde el punto de vista académico, muchas universidades y en varias partes del país se ha presentado el libro y ha generado interés en la gente que estudia la materia, tributaria, pero también da gusto a veces cuando se encuentra uno pues a un empresario, a un académico de otro campo que dice, me pareció que podía yo entender uno o dos conceptos más a partir de la lectura del libro. Pues eso es bueno, ¿no? Exacto, una buena retroalimentación. Doctor, ¿nos podría compartir qué significa para usted haber sido presidente del Colegio de Abogados de Yucatán? Pues el Colegio de Abogados de Yucatán, que ahora, no en 2018, sino en 2017 celebró sus 50 años de existencia, es quizá la organización de abogados más importante, yo diría que ni siquiera solamente de la entidad, sino prácticamente del sureste mexicano. Es un verdadero referente. El Colegio de Abogados tiene una larga tradición jurídica, sobre todo de identificación con las necesidades de la sociedad. Entonces, no es un grupo de amigos que se cierra en hablar de temas jurídicos, sino es un grupo de abogados, un colegio que participa en las tareas sociales. Creo que eso es lo más importante del Colegio de Abogados. Hoy por hoy la membresía del colegio se siente muy orgullosa de lo que se ha conseguido en estos 50 años, pero yo creo que se puede conseguir mucho más, sobre todo con la participación de gente joven, de gente valiosa, egresada de los programas de maestría, por ejemplo, egresados de los programas doctorales, que cada día son más en Yucatán. Todos ellos pueden aportar mucho más al Colegio de Abogados. Definitivo, haber sido presidente del colegio es una de las mayores satisfacciones que uno puede tener. Gracias. Doctor, hace un momento Ana Paula nos comentaba acerca de su amplia formación académica y entendemos que para cualquier profesión es muy importante la actualización en cuanto a los conocimientos, pero para un abogado, ¿cómo afecta, cómo beneficia el actualizarse respecto al tema jurídico? Claro. Yo creo que es fundamental. El abogado que no estudia es cada día un poquito menos abogado. Entonces, actualizarse es ya no una cuestión de lujo como lo era hace algunos años. Recuerdo, fui parte de la primera generación de una maestría y para nosotros era pues, verdaderamente una especie como de hobby, como de lujo el seguir estudiando, ¿no? Hoy yo veo con mucho agrado que las especializaciones, las maestrías, los doctorados, pues son algo muy cotidiano en la formación del estudiante, ¿no? Nadie sale de una licenciatura y dice, pues aquí terminé de estudiar. Sabe que le sigue una maestría, sabe que si acaso tiene más interés, pues seguirá un doctorado. En fin, a lo largo de estos casi 30 años de ejercicio en el posgrado de Derecho, pues yo he visto crecer esta semilla de interés en los abogados, en formarse cada día mejor, en participar en un mundo mucho más competido y además con muy buenas capacidades. Yo creo que los abogados yucatecos tienen realmente un muy buen reconocimiento nacional como gente que se prepara, como gente que estudia, pero sobre todo como gente que sabe exigir sus derechos. Así es, doctor. Y bueno, sabemos que durante su carrera usted ha tenido un vínculo permanente con el ámbito académico. ¿Considera que esto de alguna manera le ha ayudado a ejercer de una mejor forma su profesión? Sí, claro. Yo creo que en esto de estar en el mundo académico lo decías hace un momento, Majo, es una especie de retroalimentación. Uno da, sí es cierto, pero uno recibe mucho también. Claro. ¿No? Recibe uno mucho desde el cuestionamiento del estudiante, desde el planteamiento que le hace ver a uno que
que puede estar equivocado, desde el reconocimiento que con humildad tenemos que hacer los maestros, de decir, tengo que seguirme preparando y tengo que hacer las cosas un poquito mejor, pues todo eso nos sirve, no solamente para el ámbito estrictamente académico, sino mucho más, me parece, para el ejercicio profesional, donde aprendes, uno, a cuestionarte, donde aprendes a que te cuestionen, que eso es también muy importante, y sobre todo donde aprendes a ser humilde en lo que haces, ¿no? Exactamente, y seguir de alguna manera actualizándose, investigando, ¿no? Para poder darle a los alumnos de alguna manera, pues una buena, no sé, en algún momento una buena clase, una buena cátedra, en fin. Sí, cómo no, y además es un gusto cuando ves que la gente que ha compartido el aula contigo, que han sido compañeros en el aula, pues tienen proyectos tan interesantes y tan importantes como el que tiene Master TV, ¿no? O sea, es finalmente una gran aportación y a uno solo le queda pues decir qué contento y qué orgulloso estoy de que las cosas salgan de un modo positivo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, ha llegado el momento de irnos a una sección muy emocionante del programa, y esto es De cara a la verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la sección que le da sabor a este programa, De cara a la verdad. Hoy contamos con la presencia del doctor Héctor Victoria. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Le voy a mencionar una serie de palabras y usted nos responderá de manera precisa. Venga, Melchor, dispáralas. Vocación. Causa de tu pasión. Responsabilidad. Forma de vida. Controversia. Natural al ser humano. Transparencia. Forma de gobierno por venir. Abogado. Profesional indispensable en la sociedad. Honorarios. Más indispensables. Pero como forma de vida. Impuestos. Obligación de los mexicanos para contribuir. Yucatán. Causa del trabajo diario. Oligarquía. Forma de gobierno que debe ser desterrada. UNAM. Magnífica casa de estudios. Constitución. Norma de conducta para todos. Democracia. Aspiración de los mexicanos. Injusticia. No combatir la pobreza. Demanda. Debe evitarse a toda costa. Integridad. Valor por alcanzar de todos los profesionales. Doctor, muchas gracias. Al contrario, Melchor, muchas gracias a ti. Nos vemos y ahora también nos leemos. Hola, soy Leslie Zarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana. Sintonízanos por Comunique Channel, canal 77 de Easy, todos los lunes a las 8:30 de la noche y los martes repetición a las 9:30. Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Zarcoya te apoyan. Ya estamos de regreso en Masters TV y nuestro invitado especial acaba de pasar por una sección emocionante. ¿Cómo se sintió, doctor, en la sección de cara a la verdad? Pues bien, muy bien. Lo que pasa es que siempre responder de pronto una pregunta, pues Claro.
Pues es importante porque además refleja tu primer pensamiento, ¿no? Exacto. Al final de cuentas, pues es lo que te hace ser como tú eres. Claro, ¿no? Es como que Sí, ventaneando sí, el interior, ¿no? De Eso alguna es, manera. Sin poder meditar mucho sobre un tema. Pero Pero bien, muy sí, bien, muy prueba interesante. superada, yo considero que sí fue prueba superada. Ah, bueno, pues si tú dices eso, pues estamos bien. Y bueno, siguiendo con el tema, doctor, al tratar asuntos relativos al derecho fiscal, ¿cómo es la colaboración entre abogados y contadores públicos? Pues esa es una muy buena pregunta, porque realmente el abogado con el contador trabajan de la mano. A mí me ha tocado la experiencia de trabajar académicamente con ambas profesiones y siempre en la clase siempre se habla de eso, ¿no? Se habla de cómo la estructura mental de un abogado y de un contador son tan distintas, pero a la vez son tan complementarias en muchos aspectos, ¿no? El abogado tiene una formación mucho más analítica, pero el contador tiene una formación mucho más organizada, mucho más centrada y que conjugar ambas virtudes yo creo que da un muy buen resultado siempre. Bueno, exacto. Siempre es bueno hablar con contadores, además. Claro. Doctor, en el ejercicio de la abogacía, ¿qué papel juega la ética? Wow. Pues qué pregunta, ¿no? Claro, es fundamental. O sea, tantas cosas que uno escucha sobre los abogados, Claro. y bromas, chistes, pensamientos comunes que se tiene sobre una profesión que de sí es muy noble, ¿no? Uno dice, y bueno, en los Estados Unidos es todavía más fuerte de lo que es en nuestro país. El abogado tiene una muy mala reputación desde el punto de vista de la percepción social, pero también a la hora que cualquiera tiene un problema, lo que hace es voltear a ver a su abogado, ¿no? O de buscar y encontrar a un abogado. El abogado se tiene que formar, me parece, desde muy pronto en una formación ética. ¿Por qué? Porque la ética es una parte indispensable en su trabajo. El abogado participa en los principales momentos de la vida de una persona. Desde un momento que contrae matrimonio y hay que celebrar unas capitulaciones matrimoniales, los llamados prenups, o cuando fallece una persona y el abogado participa en la sucesión, o cuando se tiene un conflicto y el abogado participa como mediador o como litigante de una de las partes. En todo momento hay principios éticos que él tiene que observar en la profesión, ¿no? Así que a mí me parece que la ética es una materia fundamental en la formación de un abogado. Así es, excelente. Y doctor, en relación a la ética, nos vamos para la parte de los derechos humanos. El concepto de los derechos humanos ha sido un tema abordado recurrentemente en los últimos años y queríamos saber cuáles son las asignaturas pendientes en este rubro. Pues sí, como bien dices, los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de 2011 vienen a ser la piedra angular en el derecho constitucional mexicano y con ello, por ejemplo, para el juicio de amparo o para una controversia común y corriente, siempre se alega los derechos humanos. Pero este concepto de derechos humanos, que es un concepto no nuevo, tiene más de 200 años, casi 250 años este concepto, hoy ve una nueva visión, una nueva forma de entender este concepto de los derechos humanos en algo cotidiano, en algo de todos los días. Las personas se están cada día más acostumbrando a reclamar sus derechos. Fenómenos tan importantes, por ejemplo, como el Me Too en los Estados Unidos, que ha permeado a una sociedad de manera mundial. El Me Too, esa forma de reaccionar de un género diciendo, momento,
nosotros estamos aquí, somos mujeres, reclamamos respeto a nuestra dignidad, pues esa manera de reaccionar no podría entenderse sin un completo esquema de derechos humanos, donde el derecho humano sea reconocido para todos por igual, donde aquí estemos sentados 2 hombres, 2 mujeres, hablando de temas muy interesantes para todos, pero convencidos de que somos exactamente iguales, no solo en este foro, sino exactamente iguales en todo lo que hacemos, con las mismas capacidades, pero también con los mismos derechos a ser reconocidos, ¿no? Esa es una asignatura pendiente. Cuando a veces me dicen, pero ¿por qué defender tanto el derecho de la dignidad de la mujer? Pues porque han sido muchos años, han sido 500 o más años de ponerlas por debajo del nivel en el que deben de estar. Entonces, pues esa es una asignatura pendiente, reconocer una equidad de género, pero esa misma asignatura pendiente la tenemos no menos importante con los indígenas, por ejemplo. Así es. ¿No? Como para decir, a ver, es que tenemos que terminar con un sistema que para empezar distinga entre unos y otros. En el momento que nos empezamos a ver exactamente como iguales, empezamos a reaccionar como lo que somos, ¿no? Principalmente como seres humanos, con las mismas necesidades, con las mismas carencias afectivas, pero también con las mismas obligaciones todos, ¿no? Y bueno, compañeros, ya estamos llegando al final de este programa. Agradezco nuevamente la presencia del doctor Héctor Victoria. Muchísimas gracias por hacernos un huequito en su agenda. Mucho gusto. Ana Paola, muchas gracias también por acompañarnos hoy en el foro. ¿Algún mensaje final que quieras dar tú también? Muchas gracias. El doctor igual. Canek, ¿algún mensaje? Gracias, Majo. Ana Paola, doctor, un placer estar el día de hoy con ustedes. Un gusto estar con ustedes. No sé si quiera darle algún mensaje ahora sí, final a los televidentes. Una felicitación al canal, una felicitación por el programa, una felicitación por el esfuerzo que están haciendo y ojalá que sigan con el mismo éxito de hasta ahora. Muchísimas gracias. Y bueno, les invito a sintonizarnos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por Comunica Channel, canal 77 de Easy. Esto es Masters TV. Hasta la próxima.